17 estábamos, pues yo se me encontraba en ese momento en esta zona, cuando de momento dijeron que había habido un accidente, que había mineros tapados en una mina de Suárez a cielo abierto. Entonces, entre las mismas personas que habían logrado salir, decían, hoy vino fulana de tal, nos falta tal compañera. Fue un día caótico para el pueblo, para las familias. Hubieron familias que perdieron hasta 3, 4 familiares de la misma familia. Hoy Suárez Cauca asistió al sepelio de 16 de las 22 víctimas del derrumbe en una mina de oro, teóricamente cerrada por condiciones de seguridad, pero en donde hoy mismo había mineros tratando de arrancarle un gramo de oro a la miseria. María Cristina, los familiares de las víctimas se quedaron en la cima de la mina sin poder hacer nada. Los socorristas aplazaron para mañana el rescate de los cuerpos y la búsqueda de los desaparecidos porque ellos también estaban corriendo peligro. La minería, a través de los medios de comunicación, yo pienso que ha tenido un tratamiento desde el sector empresa. Los grandes medios de comunicación en general tratan el tema de acuerdo con la visión que tienen quienes les dan la pauta y quienes ejercen el periodismo desde ese punto de vista empresarial. Manejar la información de acuerdo con lo que diga el dinero, el poder económico, el poder político. A mí me parece que precisamente lo que está haciendo este gobierno y es que se va y vende los páramos en las multinacionales, vende los recursos porque los da. Por lo menos el páramo de Santurbán, eso no lo estoy inventando, pueden buscarlo en Google. ¿Cómo se lo entregó a una multinacional de un jeque árabe? Usted escucha permanentemente que en el páramo de Santurbán están haciendo lo más, hasta lo imposible, desde el punto de vista político y de lobby, para que allá se pueda extraer oro y otros metales. Y esa es una zona protegida. Y eso no tiene nada que ver con los medios de comunicación. Y los medios callados, es decir, no pasa absolutamente nada. Cuando se está jugando aquí con un recurso que no es ni siquiera de esa región, no, es de todo el país. Es más, no es ni del país, es del mundo. Quien debería controlar la megaminería debería ser la autoridad. Entonces sí, de pronto me gustaría que algunos medios se tomaran como más tiempo para viajar, para conocer los sitios, las problemáticas, para hablar con la gente, porque que hoy en día se hace mucho periodismo desde el escritorio, entonces eso no es tan chévere. Y digamos que los medios en general que yo conozco y en los que yo he trabajado, siento que hay un cubrimiento, digamos, neutral al respecto. Sin embargo, sí creo que hace falta un poco más de profundidad en varios, en algunos de ellos, no necesariamente en los que yo he trabajado, sino en general. Tantas historias que ocurren todos los días sobre el territorio colombiano relacionadas con la minería. Y así como existen historias tan aisladas como la de la señora Silvia Chavarría, también nos encontramos con muchas más, pero no solo tocan el tema de la minería, sino que también tocan el tema de la política, la corrupción y la inversión extranjera en el país. Pero realmente ese no será nuestro trabajo. Lo que a nosotros nos interesa es analizar, observar y criticar cómo algunos medios de comunicación colombianos han abordado todo este tema de la minería. Y tal vez se preguntarán, ¿por qué? Porque un tema tan poco mencionado en los medios de comunicación, tanto como en las conversaciones de nuestro día a día, nos llama tanto la atención. Pues bueno, no nos queremos adelantar, pero en realidad tendremos los próximos 25 minutos para justificarlo. Pero podemos decir que los medios tradicionales están apoyando hoy en día mucho más a aquellas empresas que están relacionadas con la megaminería y se han dedicado a perseguir a los medianos y pequeños mineros, así como Silvia Chavarría, uno de ellos. Es importante poder limitarnos y poder realizar esto de una manera más ordenada. Para esto tenemos 4 ejes temáticos que nos ayudarán a comprender tanto a ustedes como a nosotros este camino que abordaremos. Sean bienvenidos a Minería, un tema por desenterrar. Este caballero que ven en pantalla se llama Gary Drummond y ha sido la cabeza de la multinacional llamada como su apellido ya hace más de 40 años. Y se establecieron en Colombia, en el departamento del Cesar. Sí, lo sé, soy yo de nuevo, pero es necesario aclarar algo.
Así como mencionamos a esta multinacional relacionada con la minería, también pudimos haber mencionado a Anglo Gold Ashanti Resource S.A., Continental Gold Mineros S.A., ya que el 70% de los títulos mineros en Colombia pertenecen a multinacionales. Drummond será sencillamente nuestro conejillo de indias en este análisis sobre cómo los medios de comunicación hablan sobre las multinacionales. Ahora sí, no los molesto más. Bueno, yo creería inicialmente que los grandes medios tienen algunos de ellos intereses marcados en la manera como se informa. Se trabaja para un sistema económico que también tiene, pues todos estos brazos se extienden más allá de lo nacional con organismos multinacionales. El tema de los medios en esto, yo creo que hay una situación que se está presentando ahora en Colombia y pues es lo que hay. Y lo que ocurre es que quienes se están quedando con los medios de comunicación son los grandes empresarios en Colombia. Y así como la norma pareciera a veces hecha a la talla de las multinacionales, también hay algunos medios en Colombia que tienen una tendencia a informar más favoreciendo un poco a las multinacionales y a los grandes intereses de la minería organizada. Cuando usted va a la raíz de esas empresas, que son las dueñas en este momento de los grandes medios de comunicación en Colombia, se encuentra que detrás de esos dueños de esas empresas hay otras empresas que al final terminan siendo accionistas en esas mismas multinacionales que están dedicadas a la explotación o la comercialización internacional del oro. Pero volvamos a nuestro caso de análisis. Si queremos hablar de actualidad, El Espectador es de los pocos medios tradicionales que hoy mencionan el pasado oscuro de la carbonera de Drummond, clave para establecer la participación de los políticos del departamento y de la carbonera Drummond y sus altos directivos en repetidas violaciones a derechos humanos y el despojo de tierra en ese departamento. Ahora, si miramos al lado contrario, nos encontramos con el portafolio, que se dedica continuamente no solo a una protección y ocultamiento del pasado de la minería, sino que dedica su tiempo a una constante promoción de la multinacional, además de una crítica hacia el Estado colombiano, comentando el poco trabajo realizado por este para incentivar la minería a gran escala. Durante este tiempo, el propósito de la compañía, además de mantener su competitividad y liderazgo en el sector, fue seguir trabajando por generar un impacto positivo a nivel social, ambiental y económico. Pero lo que llama más la atención es que en los últimos 10 años, la ANLA solo le ha dado el aval a 2 proyectos mineros de gran escala. Volvamos a aclarar. Drummond es un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden llegar a utilizar un discurso específico, buscando que estas multinacionales se posicionen de una mejor manera en el mercado y en la opinión pública. Pueden utilizar su capacidad literalmente para vender a las multinacionales. ¿Olvidan situaciones del pasado lo suficientemente graves como para ni siquiera mencionarlas? Bourdieu hablaba sobre el ocultar mostrando, haciendo que cualquier hecho pasara por inadvertido. O lo elabora de tal forma que toma un sentido que no tiene nada que ver con la realidad. Pero la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué proteger a las multinacionales mineras? Pues yo te diría que yo tengo la percepción de todo lo contrario. No, yo no creo que los medios nos tengan o tengan a la industria bajo cierta protección. Al contrario, yo creo que al contrario uno siempre se queja de que hay mucha información que por ser, digamos, positiva o porque no es la información tal vez que llama la atención de cosas malas y cosas negativas, no se reportan en los medios de comunicación. Esa gente llega con mucha plata y paga unas pautas muy grandes, invita a los medios y les paga todo para que vayan, supuestamente para que conozcan, pero realmente los medios nunca muestran la realidad, solo muestran los grandes paseos. Pues miren, la verdad es que en este momento yo no les puedo decir como si es sí o si no, porque es algo que a mí no, pues digamos, no, éticamente no está bien. O sea, yo como periodista, como representante del medio de comunicación, ahorita muy importante en Colombia y que sigue creciendo, no está bien que yo pueda hablar de ese tipo de cosas y decir, sí, este medio apoya
a tal grupo financiero o este otro, porque digamos que no, las cosas no funcionan así en el mundo real. Yo por lo menos vi, no sé si la gente vio, y me refiero a Caracol y a RCN, cómo los llevaron a los periodistas a mostrar lo que ellos quieren, no, vamos a hacer desarrollo, vamos a hacer tal. Y los medios se prestan para ese juego. Sin embargo, pues para nadie es un secreto que hay medios en Colombia que de pronto entregan información un poco más parcial. Más adelante mencionaremos otras multinacionales y cómo los medios hablan de ellos. Ya volvemos. Volvimos para continuar con nuestro análisis sobre cómo los medios tradicionales abordan el tema de la minería. Ya vimos cómo algunos medios de comunicación protegen e incluso promocionan estas grandes multinacionales en los territorios. Pero aún falta mucho más por ver. ¿Se acuerdan de este? Tranquilos, les recordaremos. Este es Gary Drummond y a su lado está él. A este sí lo deberíamos reconocer sin problemas. Y es que Álvaro Uribe Vélez, durante su mandato de 2 periodos presidenciales 2002 a 2010, entregó unos 7.869 títulos mineros que corresponden al 2% del territorio nacional. Y es que Uribe, amiguísimo de las multinacionales. Sin lugar a duda, el país abrió y facilitó la llegada de las multinacionales. Pero como nuestro trabajo aquí es analizar medios, nos preguntamos cómo se cubrieron estas políticas que habilitaron la posibilidad de la minería. Pero esta gente, como tiene un gran poder económico, lo que hace es comprar conciencia. Y no solo me refiero a los que dan las licencias y todo esto, a mandatarios, a gobernadores, alcaldes, senadores, sino a los medios de comunicación que los callan con publicidad y que los callan con cuantiosas sumas de publicidad. Aquí en Colombia los medios de comunicación ponen presidente, ponen funcionarios públicos, ponen senadores, ponen representantes a la Cámara, manejan el poder legislativo, que es el que hace las leyes, manejan el poder ejecutivo, que es el que hace aplicar las leyes. ¿Cómo consiguen los papeles? Es ético entregarle esos papeles y ese tipo de trabajos sí se hacen. Ahora, lo hacen los medios que tienen, digamos, las piernas para hacerlo. Los medios regionales no tenemos esas piernas, esa posibilidad, digamos, logística de meternos hasta las intríngulis del Congreso, de la AMLA, la Asociación Nacional de Licencias Ambientales, que es donde se dan esas batallas. No se dan acá en la región. La batalla de la legalidad se da en un juzgado, se da en unas oficinas en Bogotá. Y el poder económico y el poder político de este país lo manejan el gobierno a través de los grandes medios de comunicación. Entonces, esos cubrimientos son diferentes. Uno, el cubrimiento que me toca a mí, que es irme a meter allá donde decidan bala. Y otro, el que le toca al medio nacional, que es donde no dan bala, pero donde se puede denunciar mucho también. Sin duda, Revista Semana ha dedicado su capacidad mediática para informar con exactitud los hechos relacionados con estos temas. Entonces, todos esos títulos que quitaron, todos esos títulos que están en el sistema y ahorita se pueden, los van a comenzar a asignar en junio, pero yo tengo ya una persona que ya lo están sacando, digamos, por el ladito, asignándolos. Ya. La olla podrida de Ingeominas, compañías nacionales e internacionales, sociedades e individuos empezaron a solicitar títulos mineros de manera voraz ante Ingeominas en los últimos 8 años. La amnistía de Uribe frente a la minería en Colombia. Resulta curioso el poco abordaje de esta noticia en algunos medios, literalmente guardando un respectivo y profundo silencio. ¿Sabes por qué en su gobierno usted declaró al Putumayo un distrito minero si estamos... A Drummond, por primera vez en la historia de este país, se le suspendió el embarque de carbón por lo que ustedes todos conocen que sucedió. Pero Uribe no fue el único. El mandato posterior a cargo de Juan Manuel Santos también facilitó demasiado la obtención de títulos mineros. Esa llamada locomotora minero-energética expuesta en su plan de desarrollo ha otorgado alrededor de 9.500 títulos mineros hasta el 2016, en un área correspondiente de 5.1 millones de hectáreas.
¿Y los medios tradicionales como Caracol, RCN, han tratado este tema? No, pero sí se han dedicado únicamente a transmitir las preocupaciones del expresidente, quitándole una muy clara responsabilidad sobre el asunto. Hace 15 días sobrevolé entre Quibdó y Antagoya para posicionar a nuestro ministro de Medio Ambiente. Y ese ha sido uno de los viajes más dolorosos que he tenido porque vi la destrucción de nuestros bosques, de toda esta riqueza. Dos Orillas es uno de los medios que mejor habla de este tema. Lamentablemente es uno de los pocos que lo hace. Diciendo: a punta de incentivos tributarios, el gobierno Santos estimuló la llegada de grandes multinacionales mineras a buscar oro, níquel y cobre. Yo creo que los medios de comunicación se han alineado mucho al discurso político del establecimiento, del poder público en Colombia. Esto de alguna manera también obedece a las trayectorias mismas de los medios. No debemos olvidar que los medios de información en Colombia están ligados históricamente a apellidos y a grupos de empresarios y políticos. Pero más que proteger a los políticos, lo que protegen son los intereses, porque a la larga lo que está en juego ahí son recursos de todo, recursos de la humanidad. Entonces, en la medida en la que esos intereses tienen que ver con ellos o con el gobierno de turno, pues claro que de alguna forma pueden estar parcializados a la hora de elegir el abordaje, el enfoque y la manera como se cubren estos temas en Colombia. Me preocupa un poco la pregunta porque, digamos, yo sé que no en este momento no estoy para contrapreguntar, pero sí me gustaría saber cómo, qué información tienen ustedes, por ejemplo, como qué estudios tienen al respecto sobre que ese tipo de cosas se estén logrando, o que ustedes puedan constatar con fuentes donde se diga que efectivamente los medios de comunicación están beneficiando a políticos y demás, porque, digamos, en la opinión general es algo que se tiene pensado, y como les digo, es probable que sí, pero al menos en los medios en los que yo he trabajado, no ha pasado. Sin lugar a duda, estos cubrimientos son muy importantes para que estos temas no pasen inadvertidos y sean temas de discusión en el día a día. Pero hay que dejar en claro que esto es un tema demasiado amplio y no se ha profundizado lo suficiente en los medios. Este poco cubrimiento de estas políticas mineras permitieron que estos presidentes o funcionarios pasen inadvertidos, a sabiendas de su clara relación con la minería colombiana. Lo más probable es que esto se realice por la serie de intereses en medio. Ahora hablemos del medio ambiente y de los pequeños mineros. El Tiempo, como un medio dedicado a informar a su público, realizó una investigación profunda y extensa de los problemas ambientales que acarrea hoy la minería en Colombia. Imágenes desde el espacio muestran la destrucción provocada por ¿quién? Hombres como Óscar Ceballos y Raúl Ríos, dos mineros de toda la vida que hoy pagan el precio de su oficio. Un negocio que hoy por hoy es hasta 20 veces más rentable que la coca, así como la necesidad y la falta de conciencia de miles de colombianos que literalmente se ganan la vida arrasando el entorno en el que crecen sus hijos. Tanto la minería legal como la ilegal destruye el medio ambiente. Tanto la minería ilegal como la minería legal. Entonces hay que arrancar desde allí. El daño es el mismo y es más, si usted va y hace los cálculos, destruye más una multinacional que lo que destruyen 40 o 50 mineros por ahí parados en Timbiquí. El pequeño minero es atacado no por los medios, pues por los grandes medios, pienso yo, pero nosotros, por ejemplo, los medios alternativos, los medios independientes, los medios regionales, como es Proclama del Cauca, nosotros pretendemos o estamos obligados es a actuar en defensa de la sociedad, de las comunidades, de los miembros que integran estas comunidades, nunca de las multinacionales, todo lo contrario. Yo creo que
En el tema de los medios, que es particularmente lo que estamos hablando, creo que a veces lo que pasa es que no se conoce muy bien todo el fenómeno de la cadena de valor y todo lo que viene asociado con esto que te estoy diciendo. Entonces, porque son empresas legales con las ilegales, con grupos ilegales, con gente que está desarrollando su actividad de manera realmente artesanal, de manera realmente pequeña, pero digamos que se entremezcla mucho. Y eso es lo que pasa, pero yo no creo que es que haya una, digamos que haya una determinación de los medios de simplemente, digamos, hablar mal de la minería pequeña. Dicha ilegalidad la apuntan específicamente a la minería informal, en tanto que no hay periodismo investigativo, periodismo reflexivo que permita ampliar y develar precisamente los grandes negociados que existen, especialmente entre sectores políticos y económicos corruptos. Hacen una crítica, un cuestionamiento, una interpelación a la minería ilegal, pero de cierta manera no profundizan o no dan cuenta de los efectos sociales, económicos y ambientales de la que la minería legal también tiene. Realmente los medios de comunicación acá pues solamente se ven cuando ocurren accidentes prácticamente, porque por acá no se ve eso. La verdad he estado muy efecto de eso porque la verdad no ha habido ningún apoyo. De los medios de comunicación no hay ningún apoyo porque ellos siempre están apoyando a las multinacionales, ¿no? Y al pequeño minero nunca lo tienen en cuenta para nada. Esta aparente persecución a la minería a pequeña escala y ese olvido a la megaminería representa de manera muy evidente la protección de algunos medios a las multinacionales mineras. ¿Para qué? Muy sencillo. Busca persuadir a sus lectores creando modelos como en este caso, la minería ilegal acaba con el medio ambiente mientras que la legal no lo hace. Van Dyck dijo que para controlar las mentes de las personas debemos primero controlar estos modelos mentales. La idea de culpar los problemas del medio ambiente únicamente a la minería informal e ilegal logra crear realidades beneficiosas tanto para sus amigos cercanos como para ellos. La ilegalidad ya es noticia, ¿cierto? La legalidad no es noticia. O sea, que yo soy buen papá no es noticia. Soy noticia si yo le pego a mi hijo y lo dejo sangrando. Entonces, digamos que no es para nada extraño que los medios de comunicación le den mayor relevancia a la información ilegal, porque es que ese es nuestro trabajo, denunciar lo ilegal. No necesariamente resaltar lo legal, porque esa es la labor de todos, estar en la legalidad, la mía, la tuya, la de los mineros. Empezamos a mirar qué es lo que está pasando en el tema de la minería. El problema es el minero que se gana 30, 40 o 50 mil pesos por allá en un río con un pico y con una pala. ¿Ese es el problema? ¿O el problema está en el gran comercializador internacional que vende 5, 6, 7 billones de pesos en un año? También pasa es que hay una mega minería legal autorizada de manera a veces irregular, a quienes sí les dan licencias ambientales para hacer grandes explotaciones y para destruir el ecosistema de una manera legal. ¿Sí? A mí no, digamos, desde hace mucho tiempo para mí ha sido muy difícil hablar de algo que yo no conozco o de algo que yo no tenga pruebas. Por eso cuando yo siento que tengo algún tema por esclarecer, algún tema por verificar y demás, pues hago todo el ejercicio, la reportería, la investigación, el hablar con las fuentes, para poder verificar si eso que estamos diciendo es real o no. Podemos observar cómo los medios deciden qué mostrar y cómo mostrar los hechos relacionados con la minería, para buscar tal vez algún beneficio. Ya se está acabando nuestro tiempo y nuestra intención es dejarles un muy buen cierre. Cuando volvamos explicaremos un poco por qué los medios toman estas decisiones. Ya volvemos. Comunicar una información determinada, pues así, o con una intencionalidad particular, afectas o beneficias a grupos de interés. Yo creo que los medios de comunicación hoy son como lo que son los influenciadores hoy en redes sociales, guardando por supuesto las proporciones.
pero los medios hoy día se han convertido más en esas figuras que pueden dirigir u orientar una opinión frente a un tema determinado, y ahí para allá, pues, sálvese quien pueda. Este es un sector, al igual que el de los hidrocarburos y el de energía, que son sectores que naturalmente han tenido una imagen un poco negativa frente a la opinión pública o la opinión general. La actividad minera está bastante estigmatizada, que digamos que en el pasado seguramente, y así es, y digamos que uno no lo va a ocultar tampoco, pues el sol con las manos, en el pasado han habido cosas que definitivamente no se debieron hacer así, o que los multinacionales seguramente venían haciendo cosas que no deberían ser de esa manera. ¿Por qué? Porque está el tema de la contaminación, el tema de, digamos que, desplazamiento de comunidades y demás. Que encontramos fenómenos como el desplazamiento, la misma violencia, las amenazas a líderes sociales por muchas u otras razones. Pero yo siempre pienso que hay algo más allá, siempre hay que ir más allá y contar qué hay más allá detrás de esa imagen negativa que a veces la mayoría de las personas tienen en la cabeza. Entonces se estigmatizó mucho la cosa, porque obviamente hubo errores, eso no es algo que uno tenga que esconder, pero digamos que la intención de las empresas hoy en día es poder demostrar que la actividad se hace de la manera correcta. Y claro, que es muy importante para esas grandes multinacionales tener algunos grandes medios a favor, porque de alguna forma es justificar lo que viene después. ¿Cómo le aportamos desde los medios a que esa cadena de valor se fortalezca? Es no desconociendo la importancia de la explotación minera, con responsabilidad, por supuesto, es decir, con tecnología, con aplicaciones, con ingeniería, con gente que sabe del tema, y con comunidades que estén conectadas con un desarrollo que les permita a ellos también subsistir. Puede sonar un poco triste lo que diremos a continuación. Después de pasar por el análisis de varios medios, debemos decir que hay una evidente polarización. Por un lado están los que apoyan férreamente la minería a gran escala, realizada por grandes multinacionales. Y por otro lado están aquellos que no la apoyan y que dedican su espacio para evitar que la minería tenga un lugar en el territorio. Cabe decir que por este lado se encuentran mayoritariamente medios tradicionales, por ende con una mayor audiencia, y por este lado los medios alternativos. Y por eso nos tomamos el atrevimiento de decir que nos encantaría poder encontrarnos con medios con un mayor equilibrio, con una mayor capacidad de darle una voz tanto a las multinacionales como a los territorios, para que el espectador, el oyente y el lector tengan la capacidad de formar su propia opinión. Nuestra invitación es a que continúen con este análisis de manera independiente. Tiene las herramientas para hacerlo, y si lo que desea es desenterrar este tema o sacarlo de los metros de profundidad en los que se encuentra, es necesario su ayuda. Créanme cuando les digo que la minería sigue siendo un tema enterrado en Colombia. Por el momento, usted, como consumidor de medios, lo invitamos a que varíe los medios que atiende, porque es la única manera verdaderamente de comprender el tema de la minería. Este ha sido nuestro análisis. ¿Cuál es el de ustedes?